digamos, tres situaciones que se van a transformar en tres ecuaciones, con la llave abierta, con la llave en la posición 1 y con la llave en la posición 2. Siempre nos dan el dato de, para cada una de esas tres posiciones, la corriente sobre la resistencia 1. Entonces, tenemos que plantear esas tres situaciones y escribir la ecuación correspondiente y luego armamos el sistema de ecuaciones. Entonces, vamos de a poco. Llave abierta. Llave abierta. Bueno, acá tengo las tres, ¿no? Lo tengo ya bastante escrito esto. ¿Sí? Pero razonémoslo. Cuando la llave está abierta, la pregunta es, ¿cuál es el circuito que queda formado? Fíjense, cuando la llave está abierta, esta resistencia 2, esta que está acá, es como si no estuviera, porque es un cable al aire eso, ¿no? O sea, la corriente va a circular por circuito cerrado. O sea, la corriente va a hacer esto. Viene acá, va a ser una cosa así. Todos los cables al aire con los que se encuentre, es como si no estuvieran, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta condición de llave abierta, lo que tenemos en realidad es un circuito con tres resistencias en serie. Fíjense que R3 está en serie con R2 y a su vez en serie con R1. Y todo este cablerío de acá en medio son, como les digo, cables al aire que no se cierran, entonces no va a haber corriente por esos pedacitos. Piénsenlo como tubos tapados. No va a circular agua por este tubo que está tapado en el extremo. El agua va a circular por el lugar donde le des un circuito. Bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación que voy a plantear? Es fácil, ¿no? Porque voy a buscar la resistencia equivalente y voy a plantear la I de Ohm. Voltaje igual a I por R, pero con la R equivalente. Y recordemos cuál es la R equivalente en serie, es la suma. Entonces, fíjense que la ecuación es muy sencilla, es esta que está acá. Volt, 6 voltajes, 6 volts, 1 miliamper, ese es el dato del enunciado, es la corriente que circula por R1, pero tengo que darme cuenta que es la corriente que circula por también las otras dos, porque están en serie, y recordemos que cuando estaban en serie la corriente es la misma para todas. Entonces, y acá la resistencia equivalente que al estar en serie se suma. ¿Sí? ¿Se entendió eso más o menos? Ahí vamos bien porque lo que sigue es un poco más difícil. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo creo que se entendió. Sí, Bien. perfecto. Vamos a hacerlo en vivo el siguiente. ¿Sí? Entonces, así lo vamos razonando mejor. Fíjense, ahora lo que tenemos es en la posición 1 y me dicen que la corriente que pasa por R1 es 1,2 amperes. Entonces vamos a tratar de escribir la ecuación correspondiente a ese caso. Me tengo que dar cuenta cuáles son las resistencias que se me anulan, o en este caso me parece que ninguna. Pero en la posición 1, perdón, ¿qué circuito me queda? O sea, me queda, por ejemplo, R3 y estas R2, ¿qué hacen eso? ¿Se dan cuenta? A ver si... ¿Cómo están asociadas esas resistencias en la posición 1? Quedan en paralelo. Quedan en paralelo esas dos R2. Sí. Esta queda en paralelo con esta. Y en serie con las otras dos, que las otras dos están como afuera del paralelo. Entonces, la resistencia equivalente acá, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser R3 sumada con la resistencia equivalente del paralelo, sumada con R1. Entonces, vamos a escribir eso. Vamos a escribir la ley de Ohm, donde voltaje va a ser 6 volts, corriente, me dicen en el enunciado que es 1,2 miliamperes, la corriente por R1, y la resistencia equivalente que va a ser, bueno, R3, más la resistencia
Vamos a salir de ahí. La resistencia, vamos a ponerla así, entre 2, ahora la desarrollamos. Entre las dos resistencias R2 más R1. O sea, R3 en serie con el paralelo, a su vez en serie con R1. Lo podemos decir así. Y desarrollemos el paralelo. Entonces, ¿qué voy a poner en R22? Es la resistencia equivalente de ese pequeño paralelo entre R2 y R2. Recordemos que había una fórmula muy sencilla que era la multiplicación dividido la suma. Entonces, la resistencia de ese paralelo va a ser R2 por R2 sobre R2 R2. ¿Sí? Fórmula de resistencias en paralelo. Y fíjense que un poquito lo puedo resumir. No me va a quedar tan difícil porque... ¿Ven que vino alguien? Antonella. Bueno. No me va a quedar tan difícil porque lo voy a resumir. R2 por R2 es R cuadrado y abajo tengo R2 más R2 es 2R2. Me cancela un R2 y me va a quedar un R2 arriba y me va a quedar un 2 abajo. Entonces, ¿cómo me queda esta ecuación? Vamos a ponerla en negrita para destacarla. ¿Sí? Más que eso no la puedo resumir. R3 más R2 sobre 2 más R1. Ecuación 2. ¿Sí? Y la última, también hagámosla en vivo. ¿Sí? En la posición 2, a ver qué pasa acá. A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué pasa ahora en la posición 2? ¿Cómo me queda el circuito? ¿Qué resistencias están en serie o en paralelo con qué otras? A ver. A ver, jueguensela. Sí. Todas las de la vuelta alrededor están en serie. Muy bien. Y el tema acá está en el R2 del medio. El R2 del medio está bien eso. Es un cable colgando. No, Claro. no queda unido. O sea, ese R2 no participa. R2 del medio no participa. Porque queda un cable al aire. Estoy de acuerdo que sí, R1 y R2 van a estar en serie, pero atención que R3, pasa algo raro con R3. Porque fíjate que vos acá le estás dando, vamos a seguir el sentido de la corriente. Mirá, la corriente viene de acá, cuando llega a este punto verde, tiene dos caminos para seguir. Uno por R3 y otro por un cable sin resistencia. Entonces, si vos le ofreces la alternativa de circular por un cable sin resistencia, con potencia cero, toda la corriente va a pasar por ahí y nada va a pasar R3. Entonces, atención con esto. Nunca nos había tocado un ejemplo así, pero R3 es como si no estuviera. R3 no juega acá, no participa, la estamos puenteando. Esto eléctricamente se usa ese término. ¿Qué quiere decir puentear un cable? Bueno, ponerle un cablecito acá, hasta acá, entonces toda la corriente va a pasar por ese cablecito que le pusimos y nada va a pasar por R3. Lo puenteaste. Discúlpame, del punto verde al punto verde, con esa flecha significa que hay un cable. Claro, sí, sí. Esta es una, no sé cómo le dice ahí, señal, ¿cómo lo llaman? La llave, una llave en el enunciado. Sí. La llave, sí, lo llama directamente llave. Es un cable, claramente, sí. Claro. Es un cable que toca en uno, no toca en ninguno o toca en dos de acuerdo, ¿sí?, a la condición. Ah, sí, está bien. Cable. Claro, en el de arriba, la flecha esa, como no toca ninguno, está completamente cortado.
Perfecto. Después en posición 1, como toca el 1, se cierra el circuito por ahí. Muy bien. Está bien. Y en el otro, como toca el 2, perfecto. Puenteás el R3. Puenteás R3. Muy bien, ahí vamos, Sí. vamos entendiendo. Está bien, esto es la primera vez que aparece. ¿Sí? Pollo. Pero bien, Gracias. o si no, otra posibilidad, y les digo, los dejo para que lo hagan después, es, bueno, acá en realidad puedo pensar que tengo un paralelo entre estos dos puntos verdes. ¿Un paralelo entre qué? Entre R3 y una resistencia igual a 0. Si vos calculás el paralelo entre una resistencia que vale 0 y otra resistencia, te da 0. La resistencia de ese paralelo es 0. Entonces, acá es como si no hubiera ninguna resistencia, hay un cable pelado, va todo por ahí. Entonces, en la práctica, R3 no juega y lo que tenemos simplemente es R1 y R2 en serie con la batería. Entonces, la ecuación acá es más fácil. 6 volt, la corriente creo que era 2 amperes y R1 más R2. No, debería haber apretado control V. Acá. Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense, tenemos estas tres ecuaciones con tres incógnitas, las tres resistencias, y se puede despejar. No, no lo tengo de hecho el despeje, queda eso para que lo hagan ustedes. 2 miliamperes, a ver. Sí, 2 miliamperes, en el caso 3. Bueno, entonces, no me acuerdo, había uno en circuitos, me parece que en el parcial 1 había uno también, había una llave que tocaba en diferentes lugares y en cada lugar que toca se iban formando circuitos diferentes. Bueno, ahí es donde tengo que pensar, a ver qué circuito me queda. Entonces, como resumen, si el cable queda al aire, si el cable queda no conectado a nada, lo borran. O sea, acá es como si no estuviera ninguno de los cables que me queda ese circuito redondo, R1, R2, R3. Todo lo que quede así en el aire, sin estar cerrado, se borra. ¿Sí? Acá podemos borrar R2 tranquilamente, no está jugando. Y acá R3 no está jugando por otra razón, porque la estamos puenteando, le estamos poniendo un cable, le estamos dando la corriente que vaya por un lugar con resistencia cero. Se va a ir toda por ahí. Muy bien. Bueno, listo acá entonces. Queda para resolver el sistema de ecuaciones. Sigamos, avancemos porque hay varios, ¿no? Así recorremos más o menos todos los temas. Otro problema. Este es de Kirchhoff, muy bien, esto seguro, es muy probable que entre algo de Kirchhoff. En el circuito de la figura hay el valor de las diferencias de potenciales delta V2, delta V3 en las baterías. El valor de la corriente que pasa por R2 y la diferencia de potencial entre A y B. Tenemos, a ver, tenemos uno R2, todos los datos y delta V1. Entonces vamos directamente a la figura. Acá tenés, es un Kirchhoff, claramente es un Kirchhoff, vieron que es típico de los esquemas de Kirchhoff donde no podés reducir a un circuito equivalente. Entonces tenés que hacer lo de los circuitos. Esto es lo que aparece en el parcial, delta V1 es dato y te piden delta V2 y delta V3. Te dicen ya, mirá, en realidad te están dando como dato una corriente, dos corrientes. Fíjense, te están dando como dato esta corriente, podemos llamarla corriente 1, corriente 2, 1 ampere en realidad es 2 amperes. No tenemos la corriente que circula por este segmento del medio, le pongo corriente 2. ¿Por qué corriente 2? Porque va a ser la corriente que pase por la resistencia 2. Y bueno, ya está. Entonces ahora vamos a Kirchhoff. ¿Cómo escribía Kirchhoff? Primera ecuación la tengo que escribir respecto a un nodo. Elijo el nodo, que el nodo es donde se produce una bifurcación. El nodo A. La sumatoria de las corrientes tiene que ser igual a 0. Acuérdense que a mí me gusta pensar esto, corriente que llega es igual a corriente que sale. Conservación de la carga, ¿no? Entonces, la corriente que llega a ese nodo es 1 ampere. Más y 2. Las dos están llegando. Esas flechitas, fíjense que están llegando. Y es igual a la corriente que sale, 2 amperes. Entonces ya tenemos I2, me parece, acá de una, ¿eh? Sin mezclar con ninguna otra ecuación, I2 tiene que ser 1 ampere.
¿Sí? O sea, llega 1 amper por la derecha, llega 1 amper por arriba y salen 2 amperes. ¿Está bien? Bien, este I2 lo elegí así, lo podría haber elegido al revés. Da lo mismo, ¿se acuerdan que esto lo eligen ustedes, ¿no? Si lo elegí al revés, iba a llegar al mismo resultado. Con signo negativo, probablemente. Bien, I2, 1 amper. Entonces, ahora tengo que elegir los caminos, 2 caminos cerrados e independientes, y escribir las ecuaciones para cada uno de ellos. ¿Cómo era esta parte? Bueno, elijo, salgo de cualquier lado, salgo de acá. Quiero salir de ese punto, doy un recorrido así y vuelvo a ese punto. Vamos a ponerlo en color verde, eso para ser coherente con las reglas que están ahí a la derecha. ¿Sí? Ese para mí va a ser el camino 1. Aquí, camino 1. Entonces, escribo la ley de Kirchhoff para el camino 1, la que corresponde a que en un camino cerrado la diferencia potencial es 0. Entonces, a ver si nos sale. Recordemos cómo era. Salgo de este vértice derecho de arriba y me encuentro con R1. Estoy atravesando una resistencia a favor de la corriente. Fíjense cómo está circulando esta corriente de 1 amper. ¿Se acuerdan que esa corriente de 1 amper es la que recorre esta parte? Recorre todo eso. En particular me interesa, cuando atravieso R1, estoy atravesándola a favor de esa corriente. Entonces, tengo que usar cuál de las leyes de... Estas no son las leyes, sino cuál de estas convenciones de signo. La primera, ¿no? El verde, la línea verde indica el sentido en el que atravieso esa resistencia, la línea roja indica el sentido de la corriente. Entonces, estoy en este primer caso, estoy atravesando una resistencia en el sentido de la corriente. Entonces, va a ser una diferencia potencial positiva. Más, me sirve nada más que para el signo, estas 4 reglitas de acá. Más ley de Ohm. I por R. 1 amper por R1. 1 amper por R1. Listo. Primer elemento. Ahora sigo por mi camino 1. Me atravieso una batería de la placa negativa a la placa positiva. Esta es la regla. Todo lo que tengo que fijarme es el signo. Es un signo menos. Entonces corresponde a una caída del potencial esto. Menos delta V1. Voy a poner V1. Me parece que era dato, ¿no? Era dato. No me acuerdo el número, pero era dato. Bien. Sigo. Vengo por acá, ya atravesé esta batería, doblo. Ahora me encuentro una nueva resistencia, R2, atravesándola en sentido opuesto al que circula la corriente. Fíjense cómo elegí I2. Entonces, tengo que usar esta reglita. Atravieso una resistencia en contra de la corriente, corresponde a una caída de potencial. Entonces voy a poner un signo menos. Ley de Ohm. 2 amperes, no, corriente es I2 por R2. Bien. Y finalmente atravieso una batería en el sentido que va de la placa positiva a la placa negativa. Sería la última regla. Fíjense, nos tocó usar las 4 reglas en este caso. Entonces va a ser más B2. Listo, cuando llego al punto de partida, ya no tengo más elementos, igual a 0. ¿Sí? Muy bien, ese es uno de los caminos. El camino 2 tiene que ser un camino independiente. Puedo salir por ejemplo, puedo salir de este punto B y dar la vuelta así. Perdón, puedo hacer así, dar la vuelta así, llegar acá. ¿Sí? Es una posibilidad. ¿Sí? Recuerden que había muchas posibilidades, ¿no? O sea, podría ser un circuito grande también. Mi camino 2 podría salir del mismo punto que salí antes, pero hacer el circuito grande. En definitiva, tengo que pasar al menos una vez por todos los elementos. Bien, entonces,
escribamos rápidamente esto. Primero una batería del negativo al positivo. Sería una caída de potencial, menos V2. Luego una resistencia a favor de la corriente. Sería una subida de potencial. I2 por R2. Luego una batería de más a menos, sería una subida de potencial, V3, y luego una resistencia a favor de la corriente. Sería la primera regla, una subida de potencial. Sería 2 amperes por R3, igual a 0. Bueno, ahí está. Entonces, estas son las tres ecuaciones. Una de corrientes que en realidad ya nos dio una información muy valiosa, lo cual en realidad nos eliminó una de las incógnitas. Ya tenemos una incógnita menos ahora. Ya conocemos que la corriente 2 es 1 ampere. Y tenemos estas dos ecuaciones con dos incógnitas. B2 y B3. Nada más. Corriente 2 ya es dato y B1 era dato. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Claro. Tal vez sea medio una boludez, pero bueno. Ahí, cuando decís, definís las resistencias, o sea, al menos que esté indicado como el I2, que lo tenías en esa dirección, ¿siempre va a ser a favor de tu recorrido? ¿O hay una nomenclatura del dibujo que, como la batería, que sepas que es a favor o en contra? Fíjate que quedó en contra del recorrido 1. Sí. Y quedó a favor del recorrido 2. Sí, a lo que voy es, vos lo podés, o sea, el sentido de esa intensidad te lo da el diagrama o es algo que vos definís, o por las Muy baterías bien. lo podés definir. Buena pregunta. Lo elegís vos, aunque ya venían dos definidos. Estos no los podemos tocar porque ya venían así Sí. en el enunciado, en la figura. Estos dos ya venían definidos. Este lo puse yo, el de I2, pero bien podría haber elegido al revés. Mirando la batería, es muy probable que la corriente real vaya en el sentido de como lo dibujé aquí, pero no hay ningún problema para resolver elegirlo al revés. O sea, yo podría haber elegido, fíjense, la flechita para el otro lado. Uh-huh. ¿Y cómo me iba a quedar la ecuación? Va a quedar un poco rara, pero el resultado va a ser el mismo. La primera ecuación del nodo, corriente que llega igual a corriente que sale. Llega, en este caso, no, estaría llegando solamente 1 ampere. Y la corriente que sale sería 2 amperes más I2. Claro. Y de acá se despeja y me va a dar que I2 es menos 1 ampere. Porque, claro, te queda negativo porque sale, digamos. Porque significa que va para el otro lado. Claro. Eso, significa que va para el otro lado. O sea, el resultado es el mismo que antes. Antes nos dio un ampere positivo, pero habíamos elegido que la corriente iba para la izquierda. Ahora elegimos que va para la derecha y el resultado es menos 1 ampere. O sea, sigue yendo para la izquierda. Ah, fantástico. Lo decimos de otra manera, pero es lo mismo. O sea, no tengan miedo a elegir cualquier cosa acá. Es libre, es como elegir un sistema de referencia. Es eso realmente. Bien. Así que no altera el resultado final, para nada. Vamos a dejarlo como estaba, así ya después subo la hoja y les queda el ejercicio resuelto. Y tenía un pedacito más que les preguntaba la diferencia de potencial entre A y B. Profe, disculpe, ¿se me escucha? Sí, Le hago una sí se consulta escucha. rápida. ¿Cómo no? No hace falta que sea rápida tampoco. Eh, el A minúscula y el B, ¿por qué están ahí? Sí. O sea, me confundió en un principio, pero nunca las utilizó. Viene así en la figura y es el nombre que le dan a dos puntos del circuito, a los nodos. No son más que nombres, ¿eh? A y B no son elementos del circuito. Son nombres que tienen estos puntos, que son los nodos. Entonces simplemente son nodos. A ver, no es simple, ¿no? Son Sí, nodos. o sea, Sí, son sí. nodos. ¿Y A por ver. qué los nombra? Porque después te pide la diferencia potencial entre esos dos puntos. ¿Por qué los define? Ah, Porque después comprendo. te pide la diferencia potencial entre A y B.
Ahí está. Gracias. No, por favor, lo pide acá en el enunciado, mirá. Y la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, ¿quiénes son A y B? Bueno, en la figura te muestra quiénes son A y B. Tenés que calcular, después de que hiciste todo esto, un ítem más, que es la diferencia de potencial entre A y B. ¿Cómo se calcula eso? Eso tampoco no lo habíamos visto nunca. Gracias. Pero, no, por favor, es un pequeño Kirchhoff que tenés que hacer desde A hasta B. ¿Qué es un pequeño Kirchhoff? O sea, si te piden diferencia de potencial entre A y B, te parás en el punto A y caminás hasta el punto B, y los elementos del circuito que vas atravesando generan diferencias de potencial de acuerdo a estas reglitas. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Diferencia de potencial entre A y B, bueno, ya lo tengo escrito, pero razonémoslo. ¿Cómo va a ser? Escribámoslo nosotros. ¿Sí? Entonces, tengo que ir desde A a B. Primero atravieso una resistencia en el sentido opuesto a la corriente 2. Entonces, regla 2, va a ser una caída de potencial. ¿Igual a cuánto? Bueno, I2 por R2, ley de Ohm. Luego atravieso una batería en el sentido de la placa positiva a la negativa. Eso implica una subida de potencial B2. B2. Esa es la diferencia de potencial entre A y B. No es igual a 0 porque no hice un circuito cerrado. ¿Sí? Hice un circuito abierto, digamos, de A hasta B. De un punto cualquiera a otro punto cualquiera. La diferencia de potencial no va a ser 0, va a ser tantos volts. Profe, ¿y por qué voy desde el punto A al B de forma recta por el medio y no haciendo todo un, no sé, un circuito por abajo? Muy buena pregunta. ¿Qué crees que va a dar si voy por acá? Más datos. Sí, pero va a dar lo mismo. O sea, no, pues ya tenemos todo. Ya Sí. tenemos las corrientes, ya tenemos la diferencia, las baterías, las resistencias, tenemos todo. Entonces, podemos elegir cualquier camino. Podemos Entonces ir el por resultado arriba es el también. mismo. Claro, sería una forma de verificar. Excelente. Yo elegí el más corto, por comodidad, Ah, comprendo. pero no porque conceptualmente sea el único que pudiera elegir. Puedo elegir cualquiera. Incluso puedo ir por acá, hacer el más extraño, mira, doy una vuelta entera y después voy para ahí. O sea, en cualquier caso, la diferencia de potencial da lo mismo. Entonces, elijas el camino que elijas, está bien. Si lo elegís al revés, de B a A vas a obtener el mismo resultado, pero cambiado de signo. Bueno, muy bien ese, ¿eh? Bien, van surgiendo cosas que necesitamos saber. Sigo adelante, ahora vamos con uno de Faraday, así un poco recorremos todos los temas. Este dice, la espira rectangular de la figura está ubicada en una zona donde existe un campo magnético entrante, cuyo módulo varía con el tiempo según el gráfico. Dibuja el sentido de la corriente inducida en la resistencia R en los intervalos de tiempo de 0 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 12. Bueno, ¿qué es todo esto? Hay una figura que ahora nos va a ayudar a entender, pero tengo una zona donde existe un campo magnético entrante y varía el módulo. Y dentro de ese campo espira. La figura que aparece es esta, es lo de arriba. O sea, es este cachito con este cachito. Estos dos cachitos son los que aparecen en el parcial. El resto son agregados míos para razonarlo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjate, esta es tu espira. Esto no sé qué es. Esta es tu espira, que tiene una resistencia en el medio. O sea, una espira es un circuito cerrado, es un alambre con un pedacito de resistencia. Entonces, y tenés un campo magnético uniforme entrante. Así se le representa lo que decía en el enunciado. También te decía que el módulo del campo magnético varía en el tiempo. Y acá tenés una representación del módulo, campo magnético, variando en el tiempo. O sea, fíjense, abajo tenés tiempo, ¿no? En el eje horizontal tenés tiempo de 0 a 12 segundos
Y acá esta unidad es Weber sobre metro cuadrado, es Tesla, es lo mismo que Tesla. Tenés la variación del campo. Vale 0 al principio. Después vale 5, se mantiene constante. Y en la etapa 3, ¿sí?, disminuye de vuelta a 0. Esta figura está en el enunciado, no es un dato, no es que tenemos que deducirla. La consigna, fíjense que la consigna es nada más que dibujar el sentido de la corriente inducida. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les dije? A veces esto es nada más que la consigna. O sea que tenemos que saber conceptualmente, no hay que hacer ninguna cuenta acá, no hay que hacer cuentas. Tenemos que saber para dónde va a circular la corriente inducida. Puramente conceptual. Entonces, vamos a pensar. ¿Qué era Faraday? Faraday, recordemos, es la primera ecuación. Está aquí. ¿Sí? La primera ecuación derivada del flujo respecto al tiempo es el voltaje inducido. ¿Cuándo hay un voltaje inducido? Fíjense que si se induce un voltaje en esta espira, ¿qué quiere decir que se induzca un voltaje? Que bueno, es como si apareciera de pronto una batería. Como si de pronto apareciera una batería, bueno, va a circular una corriente por esta espirita. Y lo que tenemos que ver es si esa batería es para un lado o es para el otro. O sea, si la corriente circula en sentido horario o antihorario. ¿Cuándo se va a generar un voltaje inducido? Cuando tenemos un flujo que varía en el tiempo. Si el flujo es constante, la derivada de ese flujo respecto al tiempo da 0, no se genera ningún voltaje, no circula ninguna corriente inducida, nada. Entonces, tenemos que tener flujo y además ese flujo tiene que variar en el tiempo. Entonces, vamos a analizar, eso es Faraday, ¿no? Vamos a analizar esas situaciones en nuestro caso. Entonces, primero, nos piden dibujar el sentido de la corriente inducida en la etapa 1, de 0 a los 2 segundos. En la etapa 1, fíjense, acá tengo un esquemita de la etapa 1, lo que siente, lo que ve la espira en esa etapa 1. Al principio, digamos, instante inicial, en t igual a 0, fíjense que el campo es 0. Estamos mirando acá la curva esta, el campo es 0 en el instante inicial. Entonces no dibujo ninguna línea. Un rato después, a los 2 segundos o en un instante intermedio, ya voy a tener flujo en sentido entrante. Con eso tengo que saber para dónde va la corriente inducida. O sea, acá tengo dos posibilidades. La voy a dibujar acá. ¿La dibujo en sentido horario o la dibujo en sentido antihorario? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Se acuerdan cómo era esta parte? Antihorario. A ver, antihorario. No lo razoné todavía, vamos a razonarlo. Perdón, Antihorario. ¿dijiste entrando o saliente? Entrante. El campo magnético es entrante. Está representado por la crucecita. Acordate que cuando es saliente lo vemos con un puntito. Está bien, entonces sentido horario, perdón. A ver, sentido horario. Vamos a razonarlo. La espira dijimos que siempre quiere volver a la situación anterior. La situación anterior es una en donde no había flujo. De pronto aparecen dos líneas entrantes. Entonces la espira va a querer generar líneas salientes con su corriente inducida. O sea, la espira va a querer generar una línea saliente de campo que compense estas líneas entrantes que se le agregaron, de tal manera de no cambiar respecto al instante inicial. Entonces, la corriente que genere la espira tiene que ser tal que genere este campo magnético, saliente. Y me parece que tendría que ser al revés entonces. Porque me parece que tendría que ser para el otro lado. A ver. Porque Sí, vos sí, me equivoqué. Ah, lo viste, está bien. Entonces, la espira tiene que generar, ¿cómo era esto? Esta es la corriente inducida, vamos a ponerle el nombre.
Esa es la corriente inducida que genera la aspira. ¿Por qué para ese lado? Porque recorre, imita el sentido de la corriente con la mano derecha y hacia donde te queda el dedo gordo es el campo que genera esa corriente. Sería el campo inducido, podemos ponerle. Lo importante es que la aspira quiere compensar esta diferencia de flujo con respecto al instante anterior. Le Perdón, aparecieron dos líneas. Sí, perdón, profe. Usted había dicho que era saliente, ¿verdad? Por la cruz. Así sería, ¿no? no, ¿cuál? Allá arriba a la derecha, por la Este es cruz. entrante. Ah, eso es entrante. Ok. Mi pregunta era, ¿por qué entonces puso ahora saliente dentro, después? No, lo que pasa es que el que vale para el sentido del flujo es el que compensa, no el que entra. Ah, ok. Entonces lo contrario de lo que veamos allá. Es el que hace la aspira. Acuérdate que la aspira hace lo contrario al campo. Entonces siempre es lo contrario al campo. No, lo contrario del campo no, lo contrario a la variación de flujo. Lo Ok, contrario a la variación de flujo. Sería la ecuación. Esta sí, variación de flujo, y acá tenés un menos que es lo contrario, el menos este es lo sí. contrario a la variación de flujo. Entonces, a veces te puede quedar a favor del campo. Ahora vamos a ver algún Ah, ahí ejemplo. está, ok. No lo tomen como esa regla porque va a dar mal. Vamos a pensarlo. A ver. La aspira siempre quiere volver al instante anterior. Entonces, si vos le generás de pronto que aparezcan dos líneas entrantes de campo, la aspira va a intentar compensar esa variación de flujo con una línea saliente, una línea opuesta. Ahora vamos a ver un caso donde quizás la aspira necesite compensar con una línea para el mismo lado. Ahora vamos a ver. Entonces la corriente inducida tiene que ser en sentido antihorario porque esa corriente genera un campo saliente. Muy bien, En el, dejémoslo un cachito ahí. Sí, dale, adelante. en el caso 3, que es el que estaría a la derecha abajo, ahí Sí. tendría que hacer un campo entrante para que... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, me parece que sí. Dale, razonemos el caso 3, ya que salió, y después vemos qué pasa en la etapa 2. Claro, a ver, vamos a pensarlo. La aspira tiene dos líneas entrantes y de pronto le sacaste una. ¿Por qué? Porque fíjense que en la etapa 3 el módulo del campo magnético está disminuyendo. Entonces va a tener menos líneas. Entonces, esta es la situación inicial. Tenías dos líneas entrantes. Después tenés una sola. A la aspira no le gusta eso. Entonces va a querer generar un campo magnético que compense esa línea que le está faltando. Entonces ahora va a tener que ser en sentido opuesto. Sí, la aspira se va a tener que generar una línea entrante. Sí, vamos a ponerla en rojo, así tenemos la clave de que lo rojo es todo lo generado por la aspira. Corriente inducida. Sentido horario ahora. Muy bien, tenés razón. ¿Se entendió esto? Porque ven que acá efectivamente va a favor del campo, no es que va en contra. Pero ¿se entiende el razonamiento o más o menos? Bien, no es fácil, así que sí. Profe, No, perfecto, perfecto. entendí un poco mejor que en el primer caso quiere revertir, volver a lo anterior. En el tercero quiere compensar y quedar como antes. Y ahora en el caso 2 ese me llama la atención. Y Está ahí no hay bien. ninguna variación, entonces es Ahí cero. se queda igual. Muy bien, chicos, muy bien. Claro, en Genial. el caso 2, ¿tenemos flujo? Sí, tenemos flujo. Porque flujo, ¿qué es? Líneas que atraviesan una superficie. Flujo tenemos. Ahora, eso no garantiza que haya una corriente inducida, porque para que haya corriente inducida o voltaje inducido necesitas variación de flujo. Entonces el flujo tiene que variar. Y acá no varía porque el campo se mantiene constante en la etapa 2. Entonces, variación de flujo es cero. Entonces acá directamente
sin más, podemos decir que la corriente inducida es 0. ¿Sí? No dibujas nada ahí. ¿Sí? Entonces, en definitiva, siempre aspira, siempre quiere compensar esa diferencia de flujo. Siempre quiere, en los tres casos, quiere compensar la diferencia de flujo, generando una corriente de tal manera que esa corriente genere un campo que compense esa diferencia de flujo que le metimos. Acá no hay ninguna diferencia de flujo, entonces la aspira no hace nada. Bien, bueno, esto después razónenlo. Seguramente aparece alguno más, pero razónenlo que si entienden es la clave. Acá está todo lo que necesitamos para esta parte. Profe, El una vez sentido de que la lo corriente. Sí. terminamos de razonar así, ¿cómo lo escribimos para resolver el parcial? Y yo pondría, ejemplo, etapa 1, sentido antihorario. Etapa 2, corriente inducida igual 0. Y etapa 3, sentido horario. Y le Y, agregas un dibujito. y ya estaría El completo. dibujito sí, yo ni siquiera pondría esto que estamos razonando acá. Sí, Si quieren ponerlo, poner, pero dibujar el sentido de la corriente. Sentido antihorario y le dibujo una sí. flechita para ese lado, nada más. Genial. Gracias. Todo esto es parte de una explicación interna. Hasta muy agradecida si la ponen en el parcial, pero me parece que no hace falta. Bueno, este 4 es nada, no sé por qué está este ejercicio, pero es raro, es matemático, pero es fácil. Dice, el flujo de un campo magnético a través de un circuito de resistencia R es phi. En un intervalo de tiempo determinado, el flujo varía en delta phi. Demostrar que la cantidad de carga que circula en cualquier sección del circuito es esto. Totalmente abstracto, pero igual, como lo tengo acá resuelto, se los dejo, se los muestro, es muy matemático. Ven que hay que demostrar una relación matemática. Planteo la ley, es a partir de la ley de Faraday. Planteas la ley de Faraday, yo en este caso la planteé sin el menos, pero con el menos daría igual. Esta es la ley de Faraday. Derivada del flujo, esto no sé qué está. Derivada del flujo es el voltaje inducido. Y el voltaje inducido lo puedes escribir como R por I. O por ahí estaba el dibujo ese, ¿eh? Porque tiene sentido. Tenemos una resistencia en el circuito. Entonces, en lugar del voltaje inducido, pones R por I. Ley de Ohm. Delta V lo escribís como R por I. Y en I pones la definición de corriente. Q sobre delta T. Y despejas Q y te da la relación que te decía ahí en el enunciado. Un ejercicio de demostración. Una demostración. ¿Sí? Entonces, nada. A veces las demostraciones son difíciles de sacar de la galera porque uno no sabe cómo empezar, pero una vez que le dicen cómo es una pavada. Pues es medio de memoria esto. Por eso no me gusta mucho este ejercicio. Pero bueno, se los dejo acá por cualquier cosa. Después subo el resuelto. Si llega a aparecer, ya saben dónde está. Bueno. A ver, este es más conceptual. Este sí. Este creo que es una mezcla. A ver, el circuito de la figura está formado por cables conductores en la parte superior e inferior, mientras que en los costados hay dos resortes idénticos. El cable superior del circuito está fijo. El cable inferior tiene una masa de 10 gramos y 5 centímetros de longitud, y está ubicado en una zona donde existe un campo magnético. Bien, averiguar la dirección, sentido y módulo del campo magnético que permita a los resortes estar en su longitud natural. O sea, ni estirados ni comprimidos. Entonces, a ver, todo esto, y está bien esta figura, porque si no, no se entiende qué nos están pidiendo. Pero fíjense, tenemos este circuito un poco extraño, porque hay dos resortes que están intercalados. Acá hay una batería, acá hay una resistencia, la corriente va a circular así. Estos resortes están unidos con los cables, no es que están separados, no sé por qué está así. Tiene que estar todo unido para que la corriente pueda circular.
Ahora, el cable de abajo nos dicen que tiene masa, 10 gramos, eso dice en el enunciado. Entonces va a haber un peso, que ya lo dibujé. Entonces, el cable, si tiene peso, va a tender a irse para abajo y va a tender a estirar los resortes. ¿Sí? Le colgás un peso a un resorte, se va a estirar. Solo que estos resortes están intercalados, insertados en un circuito eléctrico. Ahora bien, queremos que esos resortes estén en una posición tal que no estén ni estirados ni comprimidos. Eso es lo que nos pide el enunciado. Tenemos que hallar el campo magnético que haga que estos resortes no estén ni estirados ni comprimidos. Bueno, con esta fuerza sola, los resortes se van a estirar, porque tenés un peso, se baja esto, y los resortes se estiran. Por lo tanto, si vos querés que los resortes estén sin estirar ni comprimir, necesitas una fuerza para arriba, que compense a la fuerza peso. Es una fuerza así. No me salió, me puso la cabeza. No me puso la cabeza de la... qué pelota. Bueno, ahí. Una explícita para arriba. Esto es fuerza magnética. Que es el único origen que puede tener esa fuerza que va hacia arriba. Piensen que acá tenemos el cable de abajo, tiene corriente y está en una zona, también lo decía en el enunciado, donde existe un campo magnético uniforme. O sea, en el cable de abajo lo que tenemos es una corriente y a su vez ese cable está dentro de un campo. Entonces va a haber una fuerza magnética que ya sabemos que es para arriba, porque tiene que compensarse con el peso para que los resortes queden en una situación de equilibrio. Muy bien, entonces nos preguntan para dónde tiene que ser el campo y cuánto tiene que valer en módulo. Entonces, ¿para dónde tiene que apuntar el campo magnético en esta zona? Es una de las preguntas del problema. Para que se genere una fuerza magnética hacia arriba. ¿Para dónde lo dibujamos? A ver. ¿La fuerza era el segundo dedo o el dedo del medio? Acá está, mirá. El primer dedo es en el sentido de la corriente, el segundo dedo es el campo y el tercer dedo es la fuerza. Sí, estoy pensando para dónde va a ir. Es ¿Para dónde le da? ¿Cómo te dio? entrante. Entrante. Sí, a mí también. Me dio entrante. A ver, entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Verifiquemos esa opinión. Sería dedo gordo en sentido de la corriente, para la derecha. Estamos en el cable de abajo, ¿no? Para la derecha. Segundo dedo, me la juego que es entrante para el campo. Y tercer dedo debería salir en el sentido que ya conozco de la fuerza. Sale para arriba. ¿Sí? Entonces, concluyo, si suponen que el campo es saliente, no les va a dar la fuerza para arriba. Entonces, entrante. Vamos con la X. ¿Sí? Bien, ya tenemos, entonces, parte del ejercicio resuelto. Ahora nos piden el módulo. La parte del módulo, tenemos que plantear el equilibrio entre estas dos fuerzas. Fuerza magnética, acá está resuelto, es fácil esa partecita. Fuerza magnética igual a peso. Entonces, la fuerza magnética, como se escribía, es el módulo de este producto vectorial. I por L por B. Igual al peso, mg. Y bueno, ya está. De ahí se despeja el campo. Bueno, me parece que lo más difícil de este ejercicio es entenderlo. Entenderlo porque estos resortes es medio raro, medio rebuscado, pero fíjense que para resolverlo no es difícil. Bueno, y la corriente que no es dato, pero se puede calcular, porque tenés el valor de la batería y la única resistencia que hay
aplicás un ley de Ohm y calculás la corriente. Todo el resto de los parámetros son datos. Bueno, entonces atención, si aparece algo raro, ya tenemos una referencia más. A ver, ¿qué más? A ver cuánto nos queda. Bueno, este sí lo podemos hacer porque es un poco también raro. Este no. Si quieren lo comentamos. Bueno, ese también. Algo hicimos. Bueno, nos quedan esos tres. A ver. Este lo haría. Es otro de Faraday, pero en una disposición un poco particular. Una barra conductora de 35 centímetros de longitud es libre de deslizar sobre los conductores paralelos que se muestran en la figura. Dos resistencias de 2 ohm y 5 ohm están conectadas a los conductores de manera que forman un circuito cerrado. Un campo magnético constante es dirigido perpendicular al circuito. Si la barra se desliza a una velocidad constante de 8, calcular la corriente en cada resistencia. Y lo que tenés es este dibujo. Lo de arriba, nada más. ¿Sí? Entonces, fíjate, tenés acá una barra en el medio deslizante de una longitud que es conocida, 35 centímetros. Esa barra se mueve a velocidad constante hacia la izquierda. Tenemos un campo magnético entrante, fíjense, marcado con todas estas X que están por todos lados, uniforme y de valor 2.5 Tesla. Y tenés como dos circuitos, digamos, dos caminos, si vos querés. Acá uno, con esta resistencia R1 en la punta, de 2 ohms, y acá otro circuito, camino, con esta resistencia de 5 ohms. Y lo que pedía calcular es la corriente que circula por cada una de estas resistencias. Entonces, ¿por qué va a haber una corriente? Fíjense que no hay una batería acá. No hay batería. Y si no hay batería, ¿cómo se va a generar corriente? La única forma de generar corriente si no tenemos batería es si hay una diferencia de flujo. Si hay diferencia de flujo, se va a inducir una corriente. ¿Y tenemos acá diferencia de flujo? Sí. Analicemos primero el lado izquierdo. O sea, me refiero a todo este rectángulo, al circuito de la izquierda. Después vemos lo que pasa en la derecha, pero va a ser algo muy parecido. Si resolvemos uno, el otro ya va a salir más fácil. Fíjense lo que pasa del lado izquierdo. Cambia el área. Cambia el área de este circuito. ¿Por qué? Porque esta barra se va moviendo hacia la izquierda. Algo parecido habíamos visto en un ejercicio la vez pasada. Entonces, fíjense que va a cambiar el flujo porque el circuito se va achicando su área. Entonces, cada vez va atrapando menos líneas de campo. Entonces, vos al principio tenés el lado izquierdo, pues suponete que atrapa 3 líneas de campo, ponés cualquier cosa. Cuando el área se va achicando, bueno, va a atrapar menos líneas de campo. Acá no cambia el campo. El valor del campo no cambia como en el ejercicio que hicimos hoy, hace un ratito, sino cambia el área que atrapa líneas. Como el área se achica, atrapa cada vez menos líneas. Claramente aquí hay una variación de flujo, entonces, ¿para dónde va a ser la corriente inducida? ¿Cómo la dibujo? A ver. Si acá tengo 3 líneas y acá tengo 2, la espira va a tener que generarse esa línea que le falta. ¿Sí? Quiere compensar esa diferencia de flujo generando una línea entrante. Para eso va a tener que generar una corriente inducida en sentido horario que genere esa línea entrante que le está faltando. ¿Sí? Botón rojo. Bueno. Entonces la corriente inducida en el lado izquierdo es en sentido horario. Te pide el módulo de la corriente. Acá hay que meter un poquito de cuenta para el módulo. Entonces, pero no es más que plantear Faraday.
Empiezo planteando Faraday en módulo, sin el signo menos. La derivada del flujo es el voltaje inducido, ley de Faraday. Entonces, primero tenemos que saber escribir el flujo. El flujo, cuando el campo magnético era uniforme y el área era plana, se podía escribir como campo por área por coseno del ángulo. Listo, el campo es dato, el área, bueno, va cambiando, pero ahora vemos cómo la escribimos, y el ángulo es 0, ¿no? Entre el campo y el área son paralelos. Bueno, ¿cómo escribimos el área? Fíjense que acá definí, esto no venía en el enunciado, pero lo definí yo, definí un 0 en el costado izquierdo de nuestro dibujo, ahí ponemos el 0, ¿sí? El 0 de posición. Muy bien. Y la posición de la barra la designamos con la letra X. Profe, ¿siempre nosotros ponemos el 0 o va a haber un 0? No, y acá en este caso no estaba. Lo tenemos que poner en algún Entonces, lado. en cualquier lugar o nos recomienda que lo pongamos abajo a la izquierda, o sea, como para algo más práctico. En el lugar más cómodo, Mm. ¿sí? No que elijas, pero por ahí se te complica la cuenta. Ah, comprendo. Entonces, claro, no, conceptualmente se elige el sistema de referencia. Yo lo puse acá para que me quede positivo a la derecha, no sé. No importa, podría haber elegido en el Entiendo. otro extremo. Bien, entonces, ¿cómo una vez elegido el 0 y la posición de la barra designada por X, el área de este rectángulo izquierdo, fíjense que me va a quedar L, que es dato, es la altura, por la base que es X. La base va cambiando, pero bueno, X en función del tiempo. Entonces el área, fíjense cómo queda, L por X. Coseno de 0 es 1, se me fue esa parte. Entonces el flujo me queda campo por área, donde el área es L por una función del tiempo de X. Entonces, listo, tengo escrito el flujo y ahora derivo el flujo para plantear Faraday. ¿Sí? Que no me gusta que esté todo escrito, porque ni yo lo puedo seguir cuando está todo escrito. Entonces, derivo el flujo. Derivada del flujo es B por L en función del tiempo. Tengo que derivar eso respecto al tiempo. Esto va a ser igual al voltaje inducido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo derivo eso? Bueno, fíjense que hay varias cosas que son cosas. B y L salen afuera y me queda la derivada de X. Es igual a B inducido. Siguiente paso. Bueno, la derivada de X, la derivada de la posición de la barra, es la velocidad de la barra. ¿Sí? La derivada de X respecto al tiempo es la velocidad. Entonces acá me aparece B, no confundir con B de voltaje. Vamos a llamarlo B a secas, es velocidad, y B inducido es voltaje. Perfecto. Ahora, el voltaje inducido, voy a aplicar la ley de Ohm en el lado izquierdo, R1 por corriente. Y 1. Listo. De acá se puede despejar corriente 1, ¿sí? Que va a ser BL velocidad dividido R1. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Más o menos? Sí, perfecto. Sí. Bueno, fíjense, o sea, ahora tendría que ser del otro lado. Vamos a tirar una ayuda nada más y después ustedes lo terminan. Pero fíjense que cuando el área del lado izquierdo disminuye, el área del lado derecho aumenta. Entonces, en el lado derecho tenemos esta variación de flujo. Primero atrapa pocas líneas, después atrapa muchas líneas. A la espira no le gusta ese cambio, va a generar una corriente que se oponga a esa variación. Y en este caso, déjame razonar, tendría que ser una corriente
en sentido Antihorario. antihorario. Sí, ¿no? Para que la espira genere campo saliente. La espira quiere generar este campo saliente para que compense esas líneas entrantes que se le agregaron. Bueno, y a la hora del planteo, lo único que va a cambiar Profe, es campo. Sí, con sí. solamente poner un campo saliente ya es suficiente. No es necesario, por ejemplo, poner dos puntitos. Claro, no es que, o sea, no es que la espira logra compensar exactamente la variación. Sí. Es la tendencia lo que importa. Mm, No hace falta que pongas 2 para que te dé 0, porque no pasa eso tampoco, físicamente. entiendo. Nosotros Y es un discurso, es un argumento discursivo para saber para dónde va, nada más. por ende, lo mismo para cuando es entrante. Sí, lo mismo. Sí, sí. Perfecto, ahí está. Gracias. Es simbólico No, de de algún nada. modo. Es simbólico, muy bien, ahí lo dijiste mejor. Sí, sí. Bueno, el campo es lo mismo. El área va a cambiar. El área, no cambiemos nuestro sistema de referencia, pero ¿cómo escribo el área 2? Área 2, el área de la derecha va a ser base por altura, pero L, Va a ser igual, pero excepto de R1 va a ser R2. Bueno, sí, pero si usamos este mismo X, sí, va a lo mismo, pero fíjate que, claro, tendríamos que saber esta longitud total del circuito grande, D, le puse acá, mm, porque la base del circuito de la derecha es D sobre D menos X. claro. Yo quiero este cachito nada más. ¿Y D menos Pero X con me parece que respecto al tenés razón. tiempo? ¿Cómo? D menos X con respecto al tiempo. Claro, sí. Pero tiene razón, porque cuando lo derive esto es el área. Acá lo único que escribe es el área, que va a entrar en el flujo. Cuando derive eso, el D se me va a ir y me va a quedar lo mismo que en el caso. Me va a quedar lo mismo. Me va a quedar igual que acá. El área se escribe diferente, pero no importa, porque cuando lo derive es una constante nada más que da cero. Tienen razón. Muy bien, ya lo vieron conceptualmente. Va a dar lo mismo, pero con los valores de R2 y ya está. Bueno, poquito raro este. Un poquito raro. ¿Qué nos queda? Potencial del punto A y B, más responda cuál está mayor potencial. Este, si quieren se los comento, es muy sencillo. Me dan este circuito, hay dos resistencias, pero hay como dos cables al aire, A y B. Y me piden justamente calcular la diferencia de potencial entre A y B. O sea, tengo que salir de acá y llegar acá. Esto un poquito ya lo vimos, o sea que nos ayuda a lo que vimos en Kirchhoff. ¿Cómo calculo la diferencia de potencial entre A y B? Tengo que salir de acá, hacer este mini recorrido, no digo circuito porque no es cerrado, y llegar hasta el punto B. Un mini Kirchhoff. Ahí lo mismo que antes, ¿no, profe? Nosotros elegimos la parte más cómoda y práctica para hacer el Sí, recorrido. lo que pasa es que acá, como te dice salir de A y llegar a B, Sí. te está diciendo el camino. Podrías ir por el otro lado, es verdad. Claro, por Podrías eso, ir. o sea, ahí lo haría más difícil, pero es innecesario. Estoy de acuerdo, no, sería más largo. ¿Sí? Entonces, Profe, y a sí, pesar que no estén unidos, ¿se puede hacer igual? sí, claro. O sea, sí, si vos pones los dedos acá, te puede llegar a dar una patadita. Porque fíjate que este cable está como unido en lugar de un potencial y este a otro, entonces hay que ver. Ah, ok. Pero ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Acá lo tengo, pero borrémoslo. Eh, diferencia potencial entre A y B. Bueno, primero cruzo una batería en el sentido menos más. O sea, es una caída eso. Menos, ¿sí? Después cruzo una resistencia
a favor de esa corriente, que la elegí así, con signo más. O sea, va a ser 4 ohms por I, que todavía no sabemos cuánto vale I. Y después, atención, esta parte es engañosa. Cruzo esta resistencia de 10 ohms, pero por ahí no puede circular corriente. O sea, Porque no hay una batería. no, porque está abierto este cable. No conduce a ningún lado. Ahora, si vos venís acá, como dijimos antes, si vos te parás acá, ¿sí? Y venís y tocas acá y tocas acá, al mismo tiempo, vos estás cerrando el circuito y ahí podría circular corriente. O sea, vos mismo serías el puente. Claro, o sea, lo que quiero decir, puede haber una diferencia potencial entre estos dos puntos, pero eso no implica que por esta resistencia esté circulando corriente. No Claro, o circula sea, corriente hasta que no en lo la otra cierres, no. no. Dale, perdón. Sí, no digo que en la otra, en la de 4 ohms, sí circula porque está cerrado el circuito por el otro lado. Muy bien, buena observación. Sí, no lo dije. Tenés razón, claro. O sea, por este pequeño circuito, sí, hay corriente. Pero por ninguna de estas dos ramas va a haber corriente porque están cortados esos cables. Son tubos taponados. No circula agua por acá. Si los unís, sí. Claro, o sea, Entonces, es como que la energía, digamos, la intensidad de la electricidad está ahí, pero está quieta, no circula. O sea, si vos la claro, tocas, está disponible, pero no se está moviendo. exactamente. Exactamente. Por eso, como una pila tiene una diferencia de potencial. Pero no circula corriente si vos no la conectás a algo. Una pila ideal no se gasta si vos la dejás arriba en la mesa. Ahora, si la tocas con los dedos así, uniendo el borne positivo y el negativo con los dedos, va a empezar a circular corriente por ese circuito y la pila se va a empezar a gastar. O sea, hay una diferencia de potencial, pero eso no implica que haya una corriente que esté circulando. Entonces, no caigamos en esa trampa y en realidad, cuando yo atravieso esa resistencia de 10, tengo una corriente, puedo poner 10 ohms, pero la corriente es 0 ahí, 0 amperes. Entonces, me da 0. La caída o la subida potencial en esta resistencia es 0. Bien, entonces tengo que calcular la corriente esta. Como ya se dieron cuenta, acá sí tengo corriente en este porque está cerrado. Pero es fácil, ¿no? Porque es 6 volts y estas dos están en serie. Las puedo considerar en serie porque todo esto es como si no estuviera. Los cables sueltos, eso es como si no estuvieran. Entonces, 6 ohms total de corriente, de resistencia, perdón. 6 dividido 6, le digo 1 ampere. Entonces tengo 1 ampere de corriente ahí, en ese cachito nada más. Pero igual me parece que me va a dar 0 esto, ¿sí? Porque es menos 4 más 4. Y el voltaje entre A y B va a ser menos 4 volt más, esto me va a dar 4 volt más la última parte da 0, da todo a 0. ¿Sí? Entonces, en realidad no vas a tener diferencia potencial acá, entre A y B. De casualidad, ¿eh? Por los valores que están acá. Si pusiéramos otro valor de resistencia, por ejemplo, de 1 ohm, ya no se te van a compensar estos dos términos y no te va a dar 0 la diferencia de potencial. Incluso si cambiaras el valor de esta batería, no se te va a compensar con el otro término y no te va a dar 0 la diferencia potencial. Acá justo da 0, que un poco por ahí que confunde, porque dijimos, bueno, la corriente seguro que es 0, pero la diferencia potencial no necesariamente. En este caso, por una cuestión de combinación de números, también da 0 la diferencia de potencial.
¿Sí? O sea que si vos tocas esto no te vas a electrocutar, no vas a sentir nada porque de casualidad que la diferencia potencial es 0. Bueno, ¿quieren comentamos el último? No tengo más seleccionados. Comentemos el último ya que está y terminamos. Dice que hay dos largos conductores paralelos que transportan corrientes de igual magnitud. El conductor A es fijo, mientras que el conductor B puede moverse libremente en un plano vertical. Si la masa por unidad de longitud del conductor B es esto, tenemos la densidad lineal, y la distancia de separación entre ellos es de 1 centímetro, calcular la magnitud de la corriente y sus sentidos. Calcular la magnitud de la corriente y sus sentidos. Tendría que decir que el conductor B está en equilibrio, o sea, puede moverse libremente y la separación entre ellos es 1 centímetro. Tendría que decir que está en equilibrio. Lo que tenemos es este dibujito. Este dibujito aparece en el problema. Dos cables, pero dibujados, vistos de frente, digamos. El cable A está fijo abajo. Tenemos, fíjense, una corriente saliente. Y el cable B tiene una corriente que no sabemos para dónde va. Es la pregunta. O sea, nos están preguntando para dónde va esa corriente. Pero si sabemos que el cable B se puede mover en realidad para arriba y para abajo, pero, como les dije, está a una distancia fija de 1 centímetro, o sea que está en equilibrio. Su peso se va a compensar con una fuerza magnética hacia arriba. Y eso nos tiene que permitir identificar el sentido de la corriente. ¿Para dónde va la corriente en el cable B? Eso es lo que nos falta. ¿Para dónde va la corriente en el cable B? ¿Entrante o saliente? A ver, piénsenlo un segundo, necesito una urgencia de ir al baño. A ver. Bueno, gracias. Bueno, les dejé la imagen incorrecta. Entonces, ¿para dónde va la corriente en este cable? En el de arriba. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho uno esto. No estaba en la guía, pero les dije que podía aparecer en los parciales de cables paralelos. Esa es la idea. Entonces, el cable de arriba va a sentir una fuerza magnética, que sabemos que es para arriba para que se compense con su peso. Ahora, tendríamos que determinar para dónde es el campo magnético. ¿De dónde va a venir esta fuerza? De un campo magnético en el cual está inmerso el cable de arriba. ¿Cuál va a ser ese campo magnético? El que genere el cable de abajo. Entonces, ¿para dónde es el campo magnético que genera el cable de abajo en el lugar donde está el cable de arriba? Fíjense, acá estaba esta pregunta. ¿Para dónde, repito, para dónde es el campo magnético que genera el cable de abajo en el lugar donde está el cable de arriba? ¿Para dónde lo dibujo? Para la izquierda. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo era esto? Pones el dedo gordo siguiendo el sentido de la corriente del cable de abajo
sea, saliente, el dedo gordo tiene que apuntarte hacia vos, y rodeas el cable. Fíjate que en la parte de arriba los dedos apuntan hacia la izquierda. Entonces, el cable, muy bien, muy bien. El cable arriba está metido en un campo magnético que va hacia la izquierda. Entonces ya está, porque ahora teniendo la fuerza que necesitas tener para que haya equilibrio y el campo, podés calcular para dónde va la corriente. Entonces aquí está esta regla de vuelta. Perdón, profe, me perdí. ¿Cómo sabemos que era saliente ¿Cuál saliente? el campo Porque tiene un magnético? punto. Ah, por el punto, ahí está. Listo, no lo vi. La corriente saliente, sí. En realidad lo puse yo, pero lo que importa en realidad, la respuesta es si los cables tienen corriente en el mismo sentido o corriente en sentidos opuestos. Entonces vos podés elegir acá para el cable de abajo cualquiera. O Si es sea, entrante o puedo, saliente, puedo elegir yo sí. si es entrante o saliente, ok. Eso lo elegimos. Pero para que haya una fuerza repulsiva sobre el cable de arriba, vamos a ver que las corrientes o tienen que ser para el mismo lado o tienen que ser en lados opuestos. Ahora vamos a ver, no me acuerdo cuál es la conclusión, pero lo vamos a deducir de acá. Ok. Entonces, vamos a hacer el producto vectorial. Mano derecha. Dedo gordo con la corriente, no sé, me la juego para algún lado. Por ejemplo, corriente saliente. Todavía no sé cuál gusta, lo quiero saber. En el cable de arriba estamos parados. Segundo dedo en el sentido del campo, para la derecha. Tercer dedo me sale para abajo, no, está mal, porque necesito que la fuerza salga para arriba. Entonces pruebo al revés. Dedo gordo entrante, corriente entrante. Segundo dedo con el campo. Y tercer dedo la fuerza, para arriba. ¿Sí? Entonces, yo no sé, porque yo les digo, lo estoy haciendo con la mano izquierda, es muy torpe mi mano izquierda. Con la mano derecha nunca me tengo que contorsionar tanto. Entonces, ¿qué había dicho? Para que ahora lo tengo que razonar con la mano derecha. ¿Entrante dije? Sí. Entrante. Razono más fácil con la mano derecha. Sí, entrante, está bien. Perfecto. Entonces, conclusión, respuesta. Fíjense, los cables conducen corriente en sentidos opuestos. Uno saliente y otro entrante. Esa es la respuesta. Tienen que conducir corriente en sentidos opuestos para que haya una fuerza repulsiva. Si vos acá elegías que el de abajo era entrante, el de arriba te iba a dar saliente. Entonces la respuesta sigue siendo la misma, corrientes en sentidos opuestos. Y también te pedía el módulo, pero el módulo es como siempre. Peso igual a fuerza magnética, igual lo tengo desarrollado eso. Peso igual a fuerza magnética. La fuerza magnética es fuerza sobre un cable. Corriente por longitud del segmento por campo. Solo que hay que tener cuidado, igual a peso. Peso ponemos mg, pero donde dice m no tenemos la masa del cable, sino que tenemos su densidad lineal de masa. Y densidad por longitud te da la masa, ¿no? Y en donde dice campo A, el campo magnético en el que está metido el cable B, tenés que usar la expresión de un campo magnético de un cable. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todo formulero. Habíamos hecho uno parecido, uno que parecía un submarino, que no lo hice acá, pero está en todos los parciales. Ese, pero lo hicimos en alguna de las clases pasadas. Bueno, y de esta ecuación se puede despejar la corriente. Ese háganlo, me refiero a uno que era así, igual que este, pero otra disposición. Era una cosa así, ¿se acuerdan? Venía así, acá había como dos conductores, un segmento móvil y seguía. Por eso digo, parecía un submarino, pero era una disposición también vertical y era igual que este, nada más que acá lo estamos viendo como de frente.
Ese está en muchos parciales. Nosotros ya lo tenemos resuelto. Bueno, esto es lo que seleccioné, Profe, chicos. una Después cuando se consulta pongan... rápida de eso. Sí, Eh, cómo no, dale. Cuando dijo que era entrante, el campo magnético nos iba para la derecha y lo escribió para la izquierda. A ver. La corriente es entrante. Ah, la corriente es entrante. Pero el campo magnético entonces saliente. No, el campo magnético A, o sea, el Sí. generado por el cable de abajo, es hacia la izquierda. Y ese era lo que elegíamos nosotros. No, lo que elegís... Bueno, vos lo que elegís es la corriente, en realidad, del cable de abajo. Sí, Una de las corrientes tenés que elegir, porque no sabés. Una de las corrientes las tenés que elegir. entiendo. Elegimos que la corriente del cable de abajo es saliente. Sí. Entonces, pones el dedo gordo en sentido de la corriente que elegiste Ujú. y envolvés el cable de abajo con la mano derecha. Los dedos, fíjate que arriba apuntan Ah, hacia la izquierda. Entonces, además fíjate que dice campo magnético de A, campo magnético generado por A, ahora sí. en el lugar donde está el cable B. Ahora Entonces, comprendí este campo mejor. magnético va a ejercer una fuerza sobre el cable de arriba y tenemos que determinar para dónde va la corriente para que la fuerza sea para arriba. Te hago una consulta más. ¿Puedes ¿Cómo no? repetir lo de fuerza magnética con la regla de la mano derecha? O sea, el dedo del medio siempre va a la fuerza, el pulgar al campo y el tercer dedo va a la intensidad. ¿Se repite siempre? Sí. Cuando vos tenés un producto vectorial, C igual a A por B, en este sentido van los dedos. Primer dedo con A, segundo dedo con B, tercer dedo con C. Entonces, el dedo gordo con A, siempre. El índice con B y el tercer dedo con C. Entonces vos tenés este producto vectorial acá, la fuerza sobre el cable. ¿Sí? Entonces ahí, mirando la fórmula, deberíamos saber qué dedo va con qué cada cosa. Entonces, esto sería como A, esto sería como B y el resultado sería como C. Entonces, dedo gordo con este primer vector, o sea, en el sentido de la corriente. ¿Mm? Entrante. Dedo gordo, señala para adentro. Pinchá la pantalla. Segundo dedo, en el sentido del campo, para la izquierda. Y tercer dedo sale para arriba. No sé, me sale muy fácil con la mano derecha. Está perfecto, sí, sí. Yo acá recién estaba haciendo y salió. Sí, con la mano derecha a mí me queda así. Pero están viendo, no, me queda así. Están viendo al revés uno de los dedos. El dedo del campo lo están viendo al revés. Está. Bueno, ¿sí? ¿Ahí se entendió? Sí, sí, perfecto. Era para confirmarlo nomás. Me parece bien. Bueno, lo que les digo, chicos, cuando empiecen a estudiar, tengan preguntas, me van a mandar, ¿sí? No sé si había un comentario ahí, no lo vi. Sí, lo subo al campus, Camila, ahora lo subo. Y bueno, nada más entonces, chicos, nos vemos ya nosotros dentro de una semana. El martes tienen el examen. Perfecto. Perfecto, gracias. Nos vemos el jueves. Dale, gracias a ustedes y suerte, chicos. Gracias, Gracias, nos profe. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Dale. Chao.